Salvar a este significa salvarnos nosotros, por eso quédate, ya empieza Ambiente y Medio. La Argentina presentó recientemente el Informe del Estado del Ambiente, un documento que contiene datos e indicadores sobre agua, biodiversidad, cambio climático, bosques, suelos, humedales, energía y residuos, entre otros. Imaginemos una fotografía del medio ambiente en sus dimensiones ecológicas, sociales, económicas y culturales. A pesar de que debería estar presentándose anualmente a partir del 2002, como indica la Ley General del Ambiente, esta última fue la tercera vez en 7 años. Este informe debería indicarles a los funcionarios el rumbo que hay que tomar y a los ciudadanos informarles sobre qué cosas hacer y exigir. Es decir, debería decirnos dónde estamos parados los argentinos. Hoy en Ambiente y Medio te mostramos algunos resultados del documento más completo de la Argentina en materia ambiental. La información es poder, se sabe. Y manejar información permite, al menos en la teoría, tomar decisiones un poco más ajustadas que si se las toma sin considerar esa información. Pero además, ocultar información no solamente es un delito, un problema, una irresponsabilidad política, sino que muchas veces es un método. Y en relación al medio ambiente, del cual, aclaro, se hablan inmensa cantidad de pavadas, de lo que se carece es de información. Y en los últimos 15 años, a partir de la promulgación de la Ley General del Ambiente, allá en el medio de la crisis de la Argentina en el año 2002, no se informó nada, prácticamente nada. Pese a que esa ley exigía que anualmente se difundiese un estudio sólido, profundo, sesudo, sobre el estado del medio ambiente en la Argentina, el estado de sus aguas, de su aire, de sus ríos, del cambio climático, de los glaciares, etcétera, etcétera. Todo lo que manejábamos era sin la presencia del Estado, en tanto garante de la necesidad de brindar esa información. Hay que reconocer que este gobierno corrigió ese déficit y se presentó, tanto en el 2016 como en el año siguiente, sendos informes respecto del estado del ambiente. Ahora se presenta nuevamente y sabemos, a fines de este año, cómo está el ambiente según los datos recolectados hasta fines del 2017 y cómo está mal, decididamente mal. Una aclaración: tener la información no significa que un gobierno vaya a actuar. Por supuesto es importante tenerla, pero no significa que la vaya a respetar como herramienta de gestión. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos se acaba de conocer un informe elaborado por el gobierno de los Estados Unidos sobre el pronóstico tremendo y desastroso del futuro inmediato respecto del cambio climático en ese país. ¿Y qué dijo el presidente Donald Trump? No le creo a un informe de su propio gobierno. No le creo, dijo. Por lo tanto, no va a hacer nada respecto de eso. Entonces, atenti. Tenemos la información ahora. Sepamos que algo hay que hacer con ella. Vamos a empezar a repasar cuáles son los ítems más graves del medio ambiente en la Argentina. Y el primero, el que lleva la primera luz roja, fuertemente roja, tiene que ver con los suelos en la Argentina. Vamos a conocer ahora qué indicadores del Informe del Estado del Medio Ambiente en la Argentina nos encienden una luz de alerta. Luz roja por la situación de los suelos. Argentina tiene 278 millones de hectáreas de superficie, de las cuales más de 100 millones están afectadas por la erosión. Esta avanza a una velocidad de casi 2 millones de hectáreas por año.
La degradación de tierras por erosión, salinización o pérdida de estructura merecen una atención especial por las terribles consecuencias que trae sobre el ecosistema y el desarrollo humano. Si no se toman los recaudos necesarios, en las próximas décadas, la combinación entre degradación de suelos y cambio climático habrá reducido el rendimiento de los cultivos y habrá afectado no solo a los que habitan esas regiones degradadas, sino que amenazará la seguridad alimentaria, el agua potable y el aire de todo el planeta. Quien diga que el nuevo paquete tecnológico de siembra en la Argentina resolvió el problema de la degradación de los suelos, claramente está mintiendo. Y se lo rebate no un humilde periodista, se lo rebate el Estado argentino a través de ese informe y esa luz roja que les acabamos de mostrar. Otra luz roja, evidente, grosera, triste, es la de los bosques en la Argentina. Luz roja por los bosques. La Argentina perdió 173.000 hectáreas de tierras forestales en un año. Esto significa menos biodiversidad, menos servicios ambientales y peor calidad de vida de las poblaciones que viven en los bosques. Como si la situación no fuese trágica, el último y polémico presupuesto sancionado por el Congreso Nacional le asignó a la protección de los bosques nativos 595 millones de pesos. Es decir, $1 por hectárea. Una risa, si no se tratara de una tragedia. Estamos hablando de cuidar el principal recurso con que cuenta el planeta para mitigar los efectos del cambio climático. Así que a los argentinos solo nos resta rezar para que el Estado, en los próximos años, se decida a cumplir con la ley de bosques y a otorgar el presupuesto que corresponde. Por supuesto, el informe que está elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no tiene por qué, además de difundirnos estos datos duros, crudos, a veces que asustan, no tiene por qué vincularlos necesariamente con los procesos económicos y productivos, también diseñados en algún otro lugar del mismo gobierno, que llevan adelante estas consecuencias. Pero uno sí debe hacerlo. Y la degradación de los bosques en la Argentina, ese dato que acabamos de ver, no solamente está relacionado con que el Estado no cumple con la parte económica de la ley de bosques, principalmente está relacionado con un modelo agrario dependiente de muy pocas especies, muy tendiente al monocultivo, que además avanza cada día un poco más sobre zonas marginales, otrora marginales para la agricultura, pero muy valiosas para la biodiversidad como los bosques nativos. Por eso la pérdida de los bosques nativos se da justamente en las franjas de las orillas productivas de la Argentina. Santiago del Estero, Formosa, Chaco. Y acá estamos con Andrea Ferrario, que me va a contar algo precisamente sobre Santiago del Estero y la manera de tratar a los bosques nativos menos cruelmente, es decir, no darles solo la opción de ser pasados por encima para que luego haya un campo de soja. Justamente, yo estuve en Santiago del Estero visitando comunidades que viven inmersas en este bosque nativo, justamente en una zona de categoría roja. Estuvimos hablando de la ley de bosques que... Categoría roja para la ley de bosques de la Argentina, ley que, entre paréntesis hay que decirlo, se aplica con mucha laxitud en algunos casos. Categoría roja son bosques que de ninguna manera pueden ser sometidos a ningún tipo de uso, salvo dejarlos en pie y tomar lo que el bosque da. Bosques de alto nivel de conservación. Entonces, absoluto nivel de conservación. Absoluta, y que se deben mantener por siempre de la manera en que nos los encontramos hoy y desde siempre. Así es. Bueno, y es muy interesante ver cómo las comunidades conviven con este bosque y también yo diría que las comunidades son una de las principales causas para que se pueda conservar el bosque, porque ellas son las que viven ahí y de no estar probablemente una topadora pasa por encima, como suele pasar en tantos otros bosques. Con lo que tendríamos otra consecuencia, además de la ambiental, que es la social.
que es fácil de ver en la Argentina, la cantidad de gente que resulta expulsada del campo, la soja es muy poco demandante de mano de obra y donde va a engrosar los pobres y marginales que viven en las villas de las afueras de las grandes ciudades de la Argentina. Esta es la realidad cuando pasa lo que por suerte todavía no pasó. Ya van a ver en Santiago del Estero. El respeto que le tiene la gente a estos bosques nativos. Y acá te traje como ejemplo algo de lo que ellos producen a partir de lo que les brinda el bosque. Esto es harina de algarroba. Lo que ves acá... La algarroba es el fruto del algarrobo. Exactamente. Correcto, ¿no? Y Bien. con esta misma harina que ustedes ven acá, ellos hacen productos como galletitas, acá tenemos alfajores, pepas, un brownie. Todos Una productos... especie de sucedáneo del chocolate, claro, del cacao. Sí, es eso mismo. Y bueno, esto es un solo ejemplo de algunas de las cosas. También tienen mistol, preparan dulces, muchas cosas que van a ver en el informe, pero acá te traje a modo de ejemplo esto, la algarroba. Bien. Vamos a ver el informe entonces en Santiago del Estero, Andrea Ferrari. Nos encontramos en este momento en la comunidad de Nuevo Yuchán, departamento Pellegrini. La comunidad de Nuevo Yuchán se encuentra lindando con el río Salado y esta comunidad, todo su territorio se encuentra dentro de un área roja. La presencia del río Salado hace que todo el bosque que estamos viendo en este momento sirva como un sistema de contención y de fijación de los bordes de la ribera del río y impide que el río desborde y salga de su cauce. Hugo, ¿me vas a llevar un poco a recorrer esta que es tu casa, a mostrarme las plantas, los árboles de los que ustedes viven, digamos? Todas cosas que son el sustento de ustedes. El sustento, sí, de nosotros, que lo utilizamos nosotros. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Bueno, les voy a mostrar la planta que le llamamos la tala. Alimentan los animales, las gallinas, las aves del monte. ¿Qué tiene, un fruto? Sí, un fruto. Ajá. Y bueno, con ese se alimentan las charatas, las palomas, y que eso lo utilizamos para comer. Un árbol típico de esta zona. Sí, sí. Estamos, Hugo, frente a uno de los árboles más característicos de este monte. Contanos de qué se trata. Y bueno, este algarrobo se trata de la algarroba que se hace... Algarrobo blanco. Blanco, algarrobo blanco y que se hace alimento para los animales. Y bueno, se hace la loja para fin de año. ¿Qué es la loja? Es una cosa que le ponen para tomar para fin de año. Ah, ¿y con qué lo hacen? Lo hacen con alcohol y azúcar. Ah, bueno, pero hoy este árbol está protegido porque me contabas que lo talan también. Sí, protegido está digamos, por todos nosotros porque nos da todo el ambiente, nos da el aire, nos cubre en todo. ¿Pero para qué lo usaban lo usamos para los muebles. Ese es el chañar, también tiene fruta y también se lo usa para hacer arrope. Y bueno, también para los animales, para hacer el balanceado. Este es el mistol, y este es el mistol verde, que es la fruta. Este igual no está madura, ¿no? No, está verde. Ese también, está madurito. Este está madurito. ¿Y qué hacen con esto? Y bueno, se hace balanceado también, y se hace también al balanceado. Sí, el balanceado de eso. ¿Y ustedes lo comen? La fruta, sí, el fruta sí. Este árbol debe tener 15 años. ¿Cómo es el nombre? Es vinal. Vinal. Y bueno, de este también tiene las espinas, eso. También es madera que lo usan para hacer muebles, pero aquí no se utiliza porque también, como digo, que lo protegemos. Lo protegen. Todas las plantas. Hugo, qué impresionante estos palos borrachos. Sí, este debe tener como 200 años más o menos. Pero si tiene la fruta también, tiene la semilla, que da semilla también. Pero también esta planta es una sombra, como una casa. Claro, esto es muy importante para muy ustedes por la sombra que les da. Por la sombra que no es algo menor acá, que las temperaturas... Claro, temperaturas son fuertes, a 50 grados. 50 grados, o sea que ahí el palo borracho es el mejor amigo. Claro, el mejor amigo para nosotros.
¿Qué es este monte para vos, Hugo? ¿Qué significa en el tu monte es un futuro para mí. Nosotros lo aprovechamos al fruto, no a la madera, tampoco lo destruimos al monte, lo protegemos porque... ¿Y por qué lo cuidas? Y bueno, porque es un desguarde, digamos, para nosotros y nos da aire. Entre los diversos ítems que analiza el estado del ambiente, el informe sobre el estado del ambiente que divulgó el gobierno hace poco tiempo, está el de los glaciares. Y curiosamente, en el informe se manifiesta, con justicia, digámoslo, un dato favorable sobre el tema de los glaciares, que es que finalmente, a 10 años de promulgada la ley de glaciares, se terminó con el inventario, es decir, sabemos cuáles son los glaciares que hay en la Argentina. Aclaremos, y no es responsabilidad obviamente de este gobierno, que durante 10 años esa ley no podía cumplirse justamente porque no se sabía cuál era el inventario de esos glaciares, cosa que la propia ley prescribía hacer. Ahora sabemos cuáles son los glaciares. Esto no obsta para que digamos que el estado de los glaciares en la Argentina es cada día más riesgoso. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la minería a cielo abierto. Sería bueno vincular esas dos cosas y saber, a partir del inventario que nos da el conocimiento sobre los glaciares, qué hacer políticamente en cada uno de ellos. El dato positivo del informe del ambiente. Luz verde por el inventario de glaciares. Con alguna demora se completó el Inventario Nacional de Glaciares, un registro que finalmente pudo dar datos certeros sobre un tema delicado. Según el informe, la Argentina cuenta con poco menos de 17.000 cuerpos de hielo que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. El país es hoy el segundo en América Latina en cantidad de glaciares y está entre los 15 países del mundo con mayor superficie de hielo. Esta información era vital porque contabilizarlos y ubicarlos va a permitir preservar las reservas de agua dulce de actividades extractivas como la minería a cielo abierto. Al comienzo del programa pusimos en estas dos fuentes la misma cantidad de hielo. Y el señor Juan Andino, en un dechado de tecnología, nos está señalando cuál es el efecto del aire caliente. ¿De dónde viene el aire caliente? Del secador de pelo de Andrea Ferrario. ¡Qué bonito! Que le deja el pelo de una manera impecable, pero que no lo hace con los glaciares. Exactamente. Que no lo hace con los glaciares. Esto es una manera de mostrarles, por supuesto, si se quiere, poco científica, pero bastante demostrativa, qué es lo que pasa cuando uno somete al hielo al calor. Exactamente. Es tan sencillo como eso. Y eso es lo que pasa en el planeta. Exacto, al cambio climático. Sergio, de lo que vos decías recién, de la situación de los glaciares, que es riesgoso, que es la palabra correcta para describir esta situación. La ONU misma, lo hemos nombrado en este programa, mientras seguimos dándole dale. A los glaciares. Vamos a ver después en un rato cómo queda. Ahí está, mirá. ¿Cómo queda? Mirá lo que provoca la emisión de dióxido de carbono sobre la pérdida de los glaciares. Y eso lo estamos graficando acá, exacto, insisto, de manera muy caricaturesca. Jocosa. Y en relación a lo que vos decías del dióxido de carbono, es la concentración grave y el problema, porque recordemos, Sergio, para los que no saben, hace 10.000 o 12.000 años se ha comprobado que la situación de las dimensiones del hielo han sido peores. Por supuesto, hubo glaciación, hubo derretimiento, etc. ¿Cuál es la diferencia crucial? Que es, en este caso, el hombre el que opera a través de el tipo de producción, fundamentalmente de energía que tiene, que quema dióxido de carbono y termina en la atmósfera. Exacto, principalmente hay que cuidar los sectores energéticos, industriales, de vivienda y de transporte, principalmente. Para reconvertirlos y salir de los combustibles fósiles. Exacto. Sí, señor. Te voy a contar un dato, Sergio. Estás salpicando, pero mal. Bueno, vamos acá. El cambio climático no bueno, pero mirá cómo está quedando.
Mirá cómo está quedando. Sí, y claro, estoy tirando todo. Gadea, me parece que vamos a tener que frenar un rato porque vamos ya está, vamos a parar ya sabemos un que se derrite. Claro, ya claro, está, y así listo, ha quedado. Listo, porque vamos a hacer un enchastre acá, hermano. Te voy a contar un dato, Sergio. La Antártida tiene 3 capas de hielo, ¿sí? Esas 3 capas de hielo corren grandes riesgos, ¿sí? de derretirse justamente por esto. En caso de derretirse, el aumento de los océanos podría llegar a 3,3 metros, lo cual uno dice, che, 3 metros. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Piensen 3 metros sobre la superficie total del océano, la cantidad de agua que eso supone. Es muy difícil de dimensionar. En los últimos 25 años, Sergio, se perdieron 3 billones de toneladas de hielo. Creo que a nadie le entra en la cabeza ese número, pero se imaginarán la cantidad de hielo en los últimos tan solo 25 años. Y voy a tomar algo que dijiste vos antes. Si bien esta época, estas consecuencias están provocadas por la actividad humana, podemos, y de hecho muchos científicos así lo piden, dimensionar qué pasaría tomando como ejemplo lo que ha pasado varias decenas de miles de años atrás con otros periodos de glaciación y derretimiento de los hielos. En ese caso provocado por cuestiones estrictamente naturales. Y las consecuencias son devastadoras. Si se derritiese buena parte del hielo permanente que hay en la Tierra, las consecuencias son devastadoras, no solamente por el aumento del nivel del mar, sino por todo lo que trae aparejado en una especie de deslocamiento o traslocación del clima. El clima sería completamente otro. Bueno, Sergio, aquí la demostración. El informe del estado del ambiente, por supuesto, nosotros hicimos este resumen, contiene un montón de otros datos que habría que señalar y tener en cuenta. Yo voy a rescatar 2. Uno es el tema de los ríos. En la Argentina, el 50% de las cuencas hídricas, según los datos oficiales, están no solamente contaminadas, sino además modificadas respecto de su estado original, con consecuencias muchas veces desastrosas en el tema de inundaciones. Y después se piden obras para remediar el desastre que se hizo previamente. Y el segundo dato tiene que ver con el cambio climático, en cuanto a las consecuencias que ese cambio climático está teniendo ya sobre la Argentina. Consecuencias que no solamente se pueden paliar a través de mejorar la forma de generar electricidad, energía, más energías renovables, etcétera, que por supuesto hay que hacerlo, sino a través de medidas paliativas de mitigación y de reducción de la vulnerabilidad, porque cada vez mayor cantidad de población está sometida a los efectos de los desastres naturales que devienen precisamente del cambio climático. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. Papel aluminio. ¿Lo uso o no lo uso? En los últimos 10 años, el uso de envoltorios o papel de aluminio ha crecido más de un 70%, fundamentalmente en el ámbito doméstico vinculado a los alimentos. Si bien este es un producto que puede ser reciclado casi en su totalidad por no tener ningún tipo de aleación, es muy difícil la acción de reciclaje por estar desechado junto con la basura orgánica. Para poder reutilizarse, el aluminio debe ser limpiado. Pero esta acción es tan incómoda y costosa que no genera incentivos en el consumidor. De nosotros depende entonces. O nos tomamos el trabajo de limpiarlo antes de descartarlo, o reflexionemos un poco más sobre si lo seguimos usando. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Vamos a conocer ahora qué indicadores del informe del estado del medio ambiente en la Argentina nos encienden una luz de alerta. Luz amarilla por las energías renovables. La Argentina adjudicó 147 proyectos de generación de energía renovable y aumentó la producción de bioetanol en 8 años de 23.000 metros cúbicos a más de 700.000. Hasta aquí todo bien.
Pero la energía hidroeléctrica sigue siendo la principal fuente de generación de energía en el país. Contamos con 31 emprendimientos hidroeléctricos y un potencial hídrico que le permitiría aumentar la utilización de este tipo de energía en el futuro. Pero cuidado, porque también existen iniciativas para la construcción de nuevas represas en el río Santa Cruz, que ponen en riesgo los glaciares y especies endémicas de la Patagonia, como por ejemplo el macato viano. Aquí, en esta masa enorme de hielo, nace el río Santa Cruz, el único río glaciario que atraviesa completamente la Patagonia, que nace en los Andes y desemboca en el océano. El único río que todavía permanece relativamente virgen. Hasta que lleguen las represas, y con ellas, de la mano del supuesto progreso, llegará también la amenaza a varias cosas, a una especie, el macato viano, al lago argentino, pero también a esta naciente, a esta masa de hielo que no está exenta del impacto de las represas. La pregunta que siempre quedará flotando es, ¿qué es el progreso? ¿Es una patente de corso que permite destruir ecosistemas y eliminar especies? Si el progreso fue lo que nos trajo hasta acá, en el medio de este marasmo ambiental, habrá que redefinir el progreso. Las palabras son del Papa, y quizás es el momento de leerlas mucho más detenidamente. La producción de este programa entendió que merecía una luz amarilla el tema de las energías renovables en la Argentina. Yo le hubiera puesto quizás anaranjada, tendiendo a colorada. ¿Por qué? Porque todavía la matriz energética de la Argentina es altamente regresiva en el sentido de ser fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, pero además lo que se incorpora en el informe bajo el rótulo de renovable es principalmente biomasa, biodiesel, bioetanol, pero muy poco, prácticamente insignificante, menos del 2% del total de energías limpias, esto es eólica y solar. Tanto es así que la ley de energías renovables es una ley incumplida en la Argentina porque establecía que el 8% de esa matriz tenía que ser a fines del 2017 generada a partir de energías limpias. Nada de eso ha ocurrido y allí hay un fuerte retraso. Tanto estamos retrasados que Naciones Unidas le indicó formalmente al gobierno argentino que ojo con Vaca Muerta, porque la explotación de vaca muerta en los niveles que la Argentina propone explotarlo puede llevar a que el país incumpla los compromisos internacionales vinculados con la cuestión de las emisiones gaseosas. Vamos a ver al señor Juan Andino, que me va a explicar acerca de la biomasa. Exacto, Sergio, Dale. Porque vamos a hablar de esto, de las energías renovables, y uno de estos tipos de energía renovables, y sin duda más barata también, es la biomasa. Básicamente la biomasa es utilizar la materia orgánica como fuente de energía. Podría ser, por ejemplo, la basura, cosa que ocurre en muchos países, principalmente de Europa, que utilizan los residuos domiciliarios para generar electricidad. Exacto, puede ser residual o puede ser natural, por ejemplo. ¿Cómo se procesa esto? A ver, se queman en calderas, ¿sí? Se queman en calderas cuyas cenizas pueden utilizarse para abono, también pueden utilizarse para abono. ¿Y para qué se utilizan? Para las casas es más que nada por una cuestión para generar calor. Eso, una vez más, en Europa, la calefacción hogareña, que es suministrada por los estados municipales, circula a partir de haber sido calentado con, por ejemplo, termovalorización o quema de la basura. Mientras que para las industrias es para generar electricidad. En Tucumán, bueno, a ver, ¿por qué les arranqué diciendo en Tucumán? Porque el bagazo de la caña de azúcar es una de las materias por las cuales se puede generar la biomasa, ¿no? Y combustibles. Y combustibles, exacto. Y como estamos, y dije Tucumán, porque Tucumán es uno de los grandes productores, sin duda, de caña de azúcar en Argentina. Y ya hay varias industrias que generan, empresas que generan energía a través del bagazo de la caña de azúcar. No olvidemos que Brasil, por ejemplo, tiene buena parte de sus combustibles que se utilizan en los autos comunes a base de
esta alconafta o como se la quiera denominar. Exacto. Así que bueno, básicamente la idea era mostrarles, contarles un poco acerca de esto, la biomasa que se puede no solamente utilizar en industria, sino que también en las propias casas. Los humedales, naturalmente, son un capítulo trascendente en el informe del estado del ambiente de la Argentina. Luz amarilla por los humedales. Este año la Argentina sumó a la lista de humedales de importancia internacional la Reserva Natural Villavicencio, ubicada en la provincia de Mendoza. De este modo, el país pasó a contar con 23 sitios Ramsar, que cubren una superficie de 5.600.000 hectáreas. Ahora la tarea que sigue pendiente es el inventario, un instrumento fundamental que el Estado viene prometiendo hace rato y que sería el único que permitiría conocer todos los diferentes tipos de humedales con que cuenta el país y así poder mejorar la comprensión sobre su funcionamiento. La pérdida y degradación de los humedales se debe a la contaminación de sus aguas, a la sobreexplotación de sus recursos y a las urbanizaciones, particularmente en las zonas aledañas a los grandes aglomerados poblacionales. Solo en la región metropolitana de Buenos Aires se contabilizaron 230 urbanizaciones cerradas en áreas consideradas de humedal. Esto es peligroso. Proteger esos espacios es fundamental para preservar la biodiversidad y para mitigar los efectos del cambio climático. Con el siempre generoso aporte de la gente del SEAMSE, del vivero de Villa Domínico, tenemos para ilustrar precisamente los humedales y lo que va a venir ahora de las áreas protegidas, estos dos ejemplares de especies nativas, el espinillo y el ceibo, la flor nacional. Porque cuando hablamos de humedales hablamos de servicios ambientales, hablamos de aquello que la naturaleza provee: agua, aire, filtración de contaminantes, evitar las inundaciones de manera automática, y nosotros nos aprovechamos positivamente de ello. Cuando el humedal desaparece, y desaparece el bosque, y desaparecen estas especies nativas, también desaparecen esos servicios ambientales que nos permiten hacer más confortable y más posible nuestra vida cotidiana. En la Argentina hay buena cantidad de los llamados sitios Ramsar, que son sitios que llevan la denominación del lugar donde se realizó la convención de humedales y que están protegidos justamente por su calidad de sitios que proveen estos servicios ambientales. El problema es que la Argentina tiene aproximadamente un 22-23% de su superficie cubierta con humedales, y de esa superficie menos del 10% está protegido de verdad, menos del 10%. Pero si hablamos de protección, tenemos que señalar que si hay una luz verde clara, verdaderamente reconocible en la política ambiental de la Argentina, y particularmente acentuada en los últimos años, es en lo que respecta a los parques nacionales. La red de áreas protegidas de la Argentina, lentamente, con idas y con vueltas, se va acercando a la recomendación internacional de llegar al 17% del territorio. Hoy estamos alrededor del 12% y estamos en deuda con el territorio marino, con el área marina que también debe ser protegida. Hay proyectos de ley para designar áreas protegidas en el mar argentino, pero todavía no se han concretado. La luz verde del informe del ambiente. Luz verde por las áreas naturales protegidas. La Argentina cuenta con 47 áreas nacionales que representan 4,5 millones de hectáreas, a las que se suman 483 áreas naturales protegidas provinciales o municipales que permiten la conservación de los recursos naturales y culturales. Estos espacios no solo tienen relevancia porque protegen la flora y la fauna que la habitan, sino porque también contribuyen a la subsistencia de las personas a través de los servicios que brindan: alimentos, agua limpia, protección contra los impactos de los desastres naturales y un papel importante en la mitigación del cambio climático. Palos rosas de 400, 500 años y 50 metros de altura. Palmitos, palmitales enormes,
con plantas de palmitos en cantidades industriales a las cuales, por suerte, la industria no va a acceder. Helechos arborescentes. Parecen árboles, pero son helechos. Aquí tengo uno, justamente. Una variedad botánica inconmensurable. Una variedad de animales, aves, también incontable. Una selva protegida en este caso por una empresa privada. Una selva que funciona como una reserva completamente intacta. Prácticamente nadie accede acá. La gran pregunta es cómo hacer para que esto se mantenga. No solamente por el deseo y el deber de una empresa que hoy ha decidido declarar esto una reserva, sino para que el Estado también se comprometa y para que ecosistemas como este estén garantizados de por vida hacia el futuro, que nadie se atreva jamás a pasar por acá con una topadora y hacer de esto un campo de soja. El informe del Estado del Ambiente de la Argentina también se ocupa del que desde este programa señalamos siempre como el principal problema ambiental de la Argentina, que es la basura. Pero Vicky, justo a tiempo, pero Vicky. Es escenificada. Escúcheme una por cosita. Este sujeto que ingresa acá. ¿Es necesario? Pregunto de verdad, ¿es necesario esto? Y yo le traje la basura para que me lo resuelva. Pero yo no lo puedo resolver, tiene que ir y dirigirse a los que escribieron el informe del Estado A del ver, Ambiente. pero Vicky, escúcheme una cosa. Usted me está hablando de todas las luces, de la verde, la amarilla, la roja, pero no me habla de la luz roja, Esta prendida a fuego. Vermellón, sí. Fuego, Granate. pero Vicky. Vamos, yo tengo que pedir disculpas. O mejor dicho, me tienen que pedir disculpas a mí. Hemos sido muy benévolos en este programa. Venimos hablando desde hace un tiempo de que en la Argentina hay 3.000 basurales a cielo abierto. El informe del Estado del Ambiente... no, esto no es un basural a cielo abierto. Sí, Mirá, la luz roja te la hago yo con la basura. Dios mío. ¿Para eso me interrumpió? Los 3.000 basurales a cielo abierto, dale, siga. El informe del Estado del Ambiente dice que son 5.000. En la Argentina, dicho por el Estado Nacional, hay 5.000 basurales a cielo abierto. Ellos lo denominan clandestinos, pero sabe la verdad, hay muchos que son administrados por los municipios, se los hemos mostrado aquí en este programa, Gualeguay, por ejemplo. O sea que en la Argentina hay 2 basurales a cielo abierto por municipio, porque hay 2.500 municipios, menos en realidad, en la Argentina. ¿No sería hora de entender que ese es un problema del cual los municipios no se pueden ocupar y que tiene que haber una política de Estado a nivel nacional para ello? ¿Qué me trajo acá? ¿Quiere que empecemos uno nuevo? Lo podemos hacer acá en el estudio. 5.001 basurales a cielo abierto, suministrado en este caso por Tommy. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. Seguimos en Ambiente y Medio. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Decíamos que la basura es el problema ambiental de la Argentina. Y una de las maneras de enfrentarlo debería ser a partir del Estado, imponiendo lo que se conoce como economía circular. La idea de restituir a la producción industrial aquello que se convierte en basura, para lo cual la Fundación Ambiente y Medio está haciendo buena parte de su esfuerzo destinada a este propósito. Y la Fundación Ambiente y Medio organizó, junto con la Fundación Metropolitana, con quienes conformamos el Centro de Economía Circular, el primer encuentro de economía circular, en este caso en Tandil. Yo no pude asistir por cuestiones muy internas,
pero... Sí, te estuvimos esperando a las 5 de la mañana en la camioneta, Sergio. Tuve alguna dificultad, pido disculpas, pero vos fuiste. Te perdonamos, aparte sí, estuviste representado y realmente sí, un seminario para tomar conciencia sobre la importancia de reciclar residuos, teniendo en cuenta que en los últimos años en el mundo se generó más basura que en toda la historia. O sea, realmente este día fue muy útil para aprender y para tomar conciencia de la importancia que tiene la economía circular y de empezar a aplicarla en nuestro país. Varios referentes del tema estuvieron compartiendo experiencias, debatiendo sobre esto y bueno, y compartiendo los conocimientos con todos los que asistimos. Y con una conclusión casi unívoca, si el Estado no pone la proa en este tema, difícilmente se pueda resolver a título individual. Veamos el informe de Andrea en París. Estamos en el marco del primer Seminario Nacional sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, un evento organizado por la Fundación Ambiente y Medio y la Fundación Metropolitana, en donde referentes del tema hablarán sobre basura, reciclaje y el impacto ambiental. Es una jornada básicamente en la que se repasan los componentes de esto novedoso, que es la economía circular, que fundamentalmente tiene que ver con la recuperación de materiales en los residuos. Hace ya un par de siglos que venimos practicando la economía lineal, extraer recursos, fabricar productos, usarlos y una vez que se terminaron de usar, desecharlos. En los últimos 40 años, la humanidad generó más residuos que en el resto de la historia de la humanidad. La economía circular es un concepto moderno, vanguardista y que de alguna manera nos indica que los residuos son recursos y que tenemos que dejar de enterrar los residuos. Empezar a ver al residuo como un recurso y no solamente como basura que uno tiene que tirar. Entonces, tomar conciencia de que nosotros podemos generar muchos menos residuos de lo que en general generamos, ¿no? ¿Separás la basura en tu casa? No, la verdad que no. Sería lo ideal, pero bueno, no siempre, digamos, uno tiene esa disponibilidad de tiempo de la colección en la casa, de la separación. Separo lo orgánico, pero qué sé yo, cuando veo pasar el camión de la basura, ahí va todo, ¿viste? Nosotros hacemos la separación, pero el municipio no hace ningún tipo de tratamiento, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Tiene que estar, o sea, unido, ¿no? La acción individual con una política de Estado que no tenemos. Te diría que a nivel de generador domiciliario, incluso de generador industrial, hay bastante conciencia de que hay que separar. Sin embargo, si se junta todo, sobre todo al generador domiciliario, al ama de casa, a la familia, no le incentiva a separar. Es una necesidad en las políticas públicas la instrumentación de la economía circular en la gestión de los residuos sólidos urbanos. Es fundamental que el concepto de economía circular la gente se lo apropie porque finalmente todos somos parte del problema. A lo que hay que llegar es a tener idea del ciclo completo. Lo más importante hoy es intentar de que haya recolección diferenciada y a partir de lo cual se incentive la otra punta. Seguimos en Ambiente y Medio. Las ONGs, los organismos vinculados al medio ambiente de la sociedad civil, han producido muchos informes sobre la situación ambiental en la Argentina. De hecho, por ejemplo, FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, todos los años elabora un informe muy sesudo, muy profundo. En este caso, el Estado hizo lo que también el Estado tiene que hacer, que es producir su información. La pregunta es si el Estado lo va a tratar como si fuese la información brindada por una ONG. Esto es, si va a seguir haciendo lo mismo y simplemente se va a lamentar y va a decir, ¡oh, qué mal que estamos! No, esto tiene que ser una herramienta. El informe del estado del ambiente tiene que ser una herramienta para tomar la dimensión del daño y desarrollar políticas a partir de eso. Tomemos algunos ejemplos. Decíamos, el informe señala que hay 5.000 basureles a cielo abierto en la Argentina.
¿Lo vamos a seguir enfrentando eso diciéndole a la gente que separe la basura en la casa? O el informe señala que la introducción de especies exóticas en la Argentina que compiten deslealmente con las especies nativas implica un costo del 0,5% del PBI. Lo dice el Estado argentino. O sea, el Estado argentino pierde plata porque a alguien se le ocurre meter castores, meter abejas, meter liebres, meter ciervos, etcétera, etcétera. El informe del Estado del Ambiente también señala que en el 90% de los casos de decomiso de especies en peligro de extinción traficadas, se trata de especies nativas y que la pérdida de esas especies, la degradación, seguramente la posibilidad de que entren en peligro de extinción, está relacionada con ese tráfico. Quiere decir que este informe del Estado del Ambiente debiera servir principalmente como menú, como ayuda a memoria, para que el Estado aplique las políticas correctivas necesarias. ¿Por qué? Porque ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso nosotros hacemos Ambiente y Medio.